Hoy, Dios mediante, terminamos este capítulo. Después seguiremos con el 3, capítulo 3. Capítulo 2 del primer libro de Juan y versículo 29. Dice la Escritura, en primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Interesante lo que dice Juan. Oremos, por favor. Padre bendito y amado, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque nos alcanzó. Gracias, Padre, por aquel día en que nos hablaron de Jesucristo y nosotros reconocimos nuestra decisión equivocada en la cual andábamos y tu amor, Padre, nos alcanzó. Reconocimos que íbamos rumbo al mal y al infierno. Y gracias por haber abierto nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón y confesado a Cristo, creído en Él, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos y tú nos hiciste un hijo de Dios. Permite, Padre, en este momento ahora que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos para observar la verdad de tu palabra, la Biblia, y podamos seguir enriqueciendo nuestras vidas. Tu bendición sea sobre nuestros amigos y hermanos que nos acompañan hoy, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Primera Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Hoy quiero hablarle del tema de la justificación, así le llamaba el mensaje para hoy, la justificación. Basado en que aquí la Escritura dice la palabra justo y justicia. 2 veces aparece aquella palabra, la palabra justicia, que la verdad es una de las palabras que hoy no se está tomando en cuenta. Y cada día que pasa, la justicia va desapareciendo. Cuando yo estudiaba hace una cuanta cantidad de años atrás, y uno faltaba al colegio, los padres tenían que enviar al profesor o la profesora un justificativo que se llamaba. ¿Le llaman así ahora todavía? Un justificativo. Que muchas veces, más que justificativo, era un falsificativo, que le llamábamos. Porque no era una razón verdadera por la cual el alumno faltaba. Y muchas veces para con Dios somos así. Pero si pensamos que a Dios podemos darle un falsificativo, estamos muy equivocados, porque Dios no es como tú ni como yo. Él es espíritu y a Él jamás, nunca podremos engañarle. Y una de las cosas interesantes que vimos hoy en la clase de escuela dominical es que todo lo que va a ocurrir en el mundo ya está escrito. Y con Dios nada cambia. Así que todo va a ocurrir. Por consiguiente, aquí Juan está escribiendo acerca de la justicia. Y nosotros debemos cada día estar agradecidos por haber recibido la justicia divina que está por medio de la persona de Jesucristo. La justificación. La Biblia, hermanos, escuchen bien, la Biblia no afirma que los hombres están predestinados por Dios. Hace unos cuantos años entró en la humanidad
esa doctrina de la predestinación y que ha tenido mucho éxito. ¿Y saben cuáles más iglesias? En las bautistas. Han tenido mucho éxito esta denominación. Mi primera vez que fui fue la segunda vez, porque la primera fue en el 79, pero mi primera vez que fui a la selva amazónica peruana, todavía no entraba. Al segundo año que fui, al año siguiente, ya había habido una división tremenda con aquella doctrina en todo casi Loreto, de Quito para abajo. Impresionante cómo empezó a actuar esa doctrina en que el hombre no tiene que creer, porque Dios decide, tú te vas al cielo, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, y así sucesivamente. Pero cuando vamos a la escritura es muy clara y muy precisa. Les invito a ir, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, para que veamos lo que dijo este gran hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Hechos 10, 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, es verdad, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Noten, es verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, que dice, y hace justicia. Y hace justicia. Es interesante que esta justicia que vamos a considerar hoy está basada en la persona de Jesucristo. Pero voy a mostrarle un versículo en que vamos a ver esta justicia de dos partes. Y eso es lo que me llamó poderosamente la atención, este hermoso versículo del capítulo 2, versículo 29 de Primera de Juan. Pero estoy en la introducción todavía. La justicia, nosotros la encontramos en Dios, pero por la obra redentora del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, y esta mañana voy a estar usando muchos libros de Romanos, porque de Romano hacia adelante, o sea, hacia Apocalipsis, digamos, el libro de Romanos es el libro que más doctrina contiene. En el libro de los Hechos no encontramos nada de doctrina. El libro de los Hechos es un libro histórico, de la historia de la iglesia primitiva. La doctrina comienza de Romanos hacia las epístolas. Pero en Romanos capítulo 5, por eso voy a estar citando varias veces Romanos. Romanos 5, fíjese, versículo 1. Observemos Romanos 5, versículo 1. Fíjense, Pablo comienza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que el hombre que quiere llegar a Dios, el hombre que tiene que estar en una buena relación con Dios, esa relación de justificación, justo, el hombre que quiere estar justo ante Dios, depende de la obra redentora de Jesucristo. Por eso Pablo dice, justificado pues por la fe. Por la fe. Y vamos a estar mencionando mucho hoy ese punto, por la fe. El hombre tiene que creer. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada hombre y mujer, no importa cómo sea, no importa lo que haya hecho, pero si cree en Dios
y quiere que Dios le perdone, tiene que pasar por la obra redentora de Cristo. Y cuando Dios va a mirar a aquel que se arrepintió y confesó, creyó con su mente, con su corazón y confesó con su boca, Dios lo mira a través de Cristo y lo ve perfecto. Nos ve justo, nos ve como que nunca hubiésemos pecado. Qué interesante esto aquí. Así que si la gente quiere arrepentirse de sus pecados y estar bien ante Dios, Pablo no lo puede decir de otra manera más sencilla y básica y fácil de entender aquí en Romanos capítulo 10, versículo muy conocido por nosotros. Romanos 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, que si confesares con tu boca, la salvación es individual, es personal. Hace muchos años atrás vino muy pocas veces el hijo de una miembro que el Señor se la llevó hace muchos años y me dijo, cuando yo le pregunté si estaba seguro que si muriera hoy iba al cielo, sí, me dijo sí. ¿Y por qué? Le pregunté yo. ¿Por qué? Porque mi mamá viene a la iglesia y mi mamá cree en Dios. Va a decir, él se estaba protegiendo bajo el paraguas de la mamá para no mojarse, ¿verdad? Espiritualmente. Yo le dije, no, la salvación individual es personal. Pablo dice que si confesares con tu boca, con la boca de ese individuo, de un individuo, la salvación es personal, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú tienes que confesar que Jesús es el Señor, como dice la Escritura, la palabra de Dios, y que creyeres en tu corazón. Confesar con tu boca, creer con tu corazón, y luego agrega que Dios le levantó de los muertos, la resurrección de Jesucristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que esa es la manera. Esa es la manera. No entiendo a la gente que cree en la predestinación. Es cierto que Dios sabe quién va a ir al cielo y quién no. Lógico. Pero la decisión la tiene el hombre. Y eso lo vemos de un principio. Porque Dios desde el inicio le dio al hombre lo que se llama libre albedrío. Dios creó el huerto de Edén, puso 2 árboles en medio del huerto, ¿verdad? Crea al hombre fuera del huerto, luego lo lleva, lo pone en el huerto y le dice, de todo árbol, de todo fruto, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia, sabiduría del mal, del bien y mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Estamos, Adán? Sí. Dios vuelta la espalda al Señor y ¡pum! Adán comió y comió también. Eva comió y comió también Adán. Fíjate que Dios no hizo nada para impedir que el hombre comiera. Porque Dios siempre ha dado al hombre libertad. Siempre. De lo contrario, no habríamos ninguno aquí esta mañana. Entonces el hombre tiene que buscar, el hombre tiene que seguir. Si el hombre quiere ir al cielo, tiene que confesar, tiene que creer. Son cosas básicas para eso. La justificación. En primer lugar vamos a ver que Dios, lógicamente, y Cristo son justos. A través de toda la Biblia. Y el libro que más en el Nuevo Testamento nos habla de la justicia divina es precisamente el libro de Romanos. Que en Dios encontramos nosotros la justificación. Pero como estamos estudiando el libro de 1 Juan, que ya vamos terminamos hoy el capítulo 2,
he predicado 20, con este es el mensaje número 26 que estoy trayendo. Quiero invitarle a mirar un versículo interesante que encontré en 1 Juan, capítulo 3, 1 Juan 3. Y lo voy a ocuparlo ahora porque me llamó poderosamente la atención. 1 Juan 3. Observemos, 1 Juan 3, versículo 1. 1 Juan 3, versículo 1. Observen, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué dije yo? Ah, estoy mal, yo estoy re bien. 3.7, estoy leyendo 3.7. Perdón. Menos mal que estaba atento. Y mira, casi terminé, llegué al Apocalipsis y recién 3.7. 1 Juan 3.7. Observen que me llamó la atención. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Qué interesante. Justicia, justo. Justicia, justo. Lo mismo que el versículo 29. Justicia, justo. Qué interesante aquí, del punto de vista divino. Vamos a mirarlo en primer lugar. Como Él es justo. Como Él es justo. Aquí, cuando Juan está hablando como Él es justo, habla de la justicia como el medio que Dios llama para perdonar al hombre y le imputa al hombre que cree en Cristo la justificación. El que cree, al que cree. Cristo, Dios, lógicamente, y Cristo son justos, pero el hombre que confiesa y cree en Jesucristo, se le imputa a él la justificación. Le es imputada por creer en lo que Dios nos dice a través de su palabra, la Biblia. Así que en este versículo 7 encontramos el que hace justicia. Yo le di mucha vuelta a esto y de lo que yo puedo entender, el que hace justicia es aquel que cree en lo que vio en Cristo, y Él es justo, es Jesucristo, la obra redentora. Entonces lo veo en dos áreas aquí. Entonces primero vamos a mirar en el lado de Jesucristo. Cuando el hombre pone su fe en Cristo, Dios le perdona y le justifica. Cree en Él. Cuando lleguemos al cielo, el Señor le va a mostrarle al Padre. O como cuando Jesucristo resucitó entre los muertos. Y aquí el día domingo en la mañana va la mujer a ungir el cuerpo de un muerto y María le dice al hortelano, pensó que él era un hombre, le dice, si tú sabes dónde puede el Señor, dime dónde está para yo ir a buscarlo. Y él le dice, María. Ella escuchó el timbre de Jesús y le dice, Maestro. Y corre para echarse su pie y tocarlo. Le dije, no me toque, porque todavía no subió al Padre a mostrar mis marcas, ¿verdad? Entonces, cuando Dios mira al hombre que ha creído en Él, lo ve justo, justificado por la obra redentora que el Señor Jesucristo ha hecho por Él. Entonces, nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Por favor, vamos a 1 Corintios, en el capítulo 1, primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30, por favor. 1 Corintios 1:30. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Mas por Él, Jesucristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría
Noten, justificación, santificación y redención. Dios, porque nosotros creímos en Él, en Cristo nos hizo justificación. Nos justificó, ¿verdad? Por haber creído, por solo haber creído en Cristo. Qué interesante. Pero también la justificación no es algo que nace en el tiempo de la gracia. Quiero mostrarle que Abraham, por haber creído en Dios, mire lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Santiago, que fue un libro que estudiamos ya unos años atrás. Santiago capítulo 2. Santiago 2, está inmediatamente después de Hebreo, el versículo 23. Santiago 2, 23. Observemos. Santiago 2, 23. Dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿qué dice? Por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué interesante. Solo por haber creído en Dios, él fue justificado. Qué interesante. Así que los creyentes en Cristo, gracias a Dios, somos hallados protegidos bajo la justicia completa y divina que Dios ha provisto. Somos, una vez que hemos creído, somos justificados. ¿Por qué? Porque somos justos ante Dios por la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, vemos esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado. ¿Y quién no conoció pecado? Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo nunca hizo pecado, porque Él en su cuerpo no tenía el gen del pecado. Jesucristo es el único que nació sin haber sido engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Y el hombre, recién en el siglo pasado, recién los científicos descubrieron que el hombre en una relación íntima es la que le pone la sangre al feto. Y José no se acostó con María. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando se dio cuenta que ya estaba gordita y no tengo planta en este entierro, dijo él, tomó sus monitos porque era un hombre justo, no quiso desprestigiarla ante el barrio como era la costumbre de aquel entonces, tomó su cosita para irse. Cuando el ángel le dice, José, no temas tomar a María por mujer, porque lo que entraba en ella es el Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, varón, y le pondrás nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Que eso, José, wow, qué interesante, ¿verdad? Entonces, Cristo nunca pecó, pero Dios lo hizo pecado. Cuando estaba en la cruz del Calvario, Dios puso sobre Cristo el peso de todos los pecados de ustedes y el mío, y eso le mató. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, y Pablo se incluye, le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Somos justos por la obra redentora que Cristo Jesús hizo. Fe.
Eso se llama fe. Si tú crees en eso, puedes tener la vida eterna. Porque para ser justificado ante Dios, solamente hay que creer. Por fe. Romanos capítulo 10. Vamos allá. Romanos capítulo 10. Y en el versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice la Escritura: porque el fin de la ley es Cristo. Agrega: para justicia a todo aquel que cree. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Has confesado a Cristo? ¿Has creído en tu corazón y confesado con tu boca? Bueno, por lo menos tenemos una salvada. Por fe, lo que dice la bendita palabra de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo podemos ser salvos? Por la justicia divina, por el creer. La fe. La fe es lo más importante, la doctrina, una de las doctrinas importantes para el hombre, y es la más corta, pero como es tan corta nadie le da mucho boleto. Así que somos justos por creer en la justicia que notamos en la Escritura, que es por obra redentora de Cristo. Romanos capítulo 3, ya que estamos ahí, Romanos capítulo 3, en el versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 26. Observemos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo, con claridad, nos habla aquí. Dice, con la mira. ¿Cuál es la mira? La mira no tiene nada que ver con la mirada. ¿Qué es la mira? Para poder entender el versículo hay que entender qué es la mira. ¿Cuál es la mira? ¿Verdad? La que lleva un arma arriba y va marcando esa crucecita, el centro. Donde se pone esa crucecita es donde va a llegar la bala. Va a decir, la mira es algo específico. Y aquí nosotros, ¿dónde tenemos la fe nuestra? La fe nuestra para salvación debemos llevarla como la mira específica en un solo objetivo. ¿Cuál? Cristo. Cristo. Porque vamos a ver enseguida, desde el punto de vista del hombre, las obras no sirven para nada. Y lastimosamente se ha engañado a la humanidad y la gente cree todo lo opuesto. Que yo tengo que ganarme la salvación. Pablo, el apóstol, nos dice aquí, en el capítulo 3, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si nosotros hemos puesto la fe en la persona de Cristo y lo que Él hizo, nos va a justificar. Pero tenemos que poner nuestra fe en lo que hizo Cristo. No en lo que yo soy, ni en lo que tengo. Porque lo que soy y lo que tengo va a perecer. La fe nunca muere. Ahí va. La fe continúa. Ahora vamos a ver la justificación del punto de vista del hombre. Para ello, recordemos nuestro capítulo 3, versículo 7 de 1 Juan, que yo veo dos áreas aquí. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo.
El que hace justicia es justo. La palabra justicia aquí significa justo. Es aquel que cree en el fruto de la salvación. El fruto de la salvación es el producto por haber puesto la fe en la obra redentora que el Señor Jesucristo proveyó. Una vez que yo creí en Él, obtengo como premio el fruto de la salvación y la justificación ante los ojos de Dios. Él me mira como justo. Lógicamente, que todo esto está basado en la gracia de Dios. Porque Dios muestra su gracia para con nosotros. Y por su gracia, Él nos justifica. Porque Él nos justificó ante el Padre por lo que Él hizo. Cuando Dios cargó todos los pecados nuestros en Cristo. Esa es la razón por la cual en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo llegó a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y efectivamente, Dios abandonó al Hijo en la cruz del Calvario porque cargó en Él los pecados de todos nosotros. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado, porque Él es santo. Así que fue el único momento en que Cristo estuvo solito ahí, recibiendo la tortura de la muerte cruel y cruenta que tuvo por tu causa, por mi causa, por la causa de toda la humanidad. Veamos por favor Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Recuerde que estamos hablando de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 21. Observemos aquí. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser justificado? Por creer en Cristo. No es que Dios decide. Si Dios decidiera, tú te vas al cielo, tú sí, tú no, tú sí, sí, no, qué sé yo. Tendríamos que culpar a Dios. Nadie va a llegar al infierno por la culpa de Dios. Porque el hombre es quien elige. Pero se nos ha metido aquí a la humanidad que el hombre tiene que hacer algo. Y eso está en el hombre. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate. Otro carcelero le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? El hombre siempre ha querido hacer. Pero nosotros tenemos que ir a lo que dice la Biblia. Que la fe depende de la persona de Cristo, si la hemos puesto en Él, no en lo que yo soy, en lo que tengo o en lo que yo valgo. Porque a los ojos de Dios todos somos iguales. Todos nos mira en igualdad. Pero aquí la escritura de la palabra de Dios es muy clara. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. La clave está en creer en Cristo. Pero hoy la gente no quiere creer en Él. Quiere confiar en sus obras, en lo que es
o en lo que hace. Así que la fe en el Hijo de Dios, en el cristiano, si está puesta en Cristo, le hace justo. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice, más al que no obra, más al que no hace, más al que no trata con sus manos de lograr la salvación, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Solo creer. Pero la gente siempre tropieza en la misma piedra, Cristo. No, que yo qué tengo que hacer. ¿Cuánta gente nos ha dicho, no, es que no puede ser tan fácil? No puede ser tan sencillo. ¿Cómo me va a ganar la salvación y el perdón de mi pecado por solo creer? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros no somos quién para cambiar lo que dice la Biblia. ¿Confiemos en la Biblia o no? ¿Verdad? Veamos la fe basada en el hombre. La justicia propia del hombre es el esfuerzo vano que hace el hombre por sí mismo al tratar de agradar a Dios con las obras de sus manos. Eso es lo que el hombre quiere y lo que él siempre ha hecho. Fíjese que eso nació desde la antigüedad, desde Caín y Abel, porque tan solo hay 2 religiones en el mundo. 2. Esto comenzó en el huerto de Edén. Abel trajo de lo que Dios creó y presentó lo mejor que Dios creó. Caín, lo mejor que él preparó con sus manos. Yo no tengo duda que todos los vegetales que él llevó fueron los más lindos, no tengo duda. Pero el grave problema, él los trabajó. Él los sembró, él los cuidó, sacó todas las malezas, él los regaba y todo ese tipo de cosas. Además, era producto de la tierra, una tierra que había sido maldecida. Esa es la razón por la cual Dios aceptó el sacrificio de Abel. Además, ese sacrificio tenía sangre, había derramamiento de sangre. Y la ley decía, y lo repite el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y el otro fue la obra de sus manos. Hay solo 2 religiones en el mundo. La religión por las obras, que el hombre tiene que hacer algo para salvarse, donde están la inmensa mayoría, por no decir casi todas, y los pocos que creen en la salvación por gracia, por fe en lo que Cristo hizo, que es la minoría. Lastimosamente, la minoría. Todos los demás quieren ganarse la salvación. Y eso lo vemos desde la antigüedad. La Biblia dice que las obras humanas, lo que nosotros podemos hacer, lo que tú o yo pueda hacer para tratar de ganarme el cielo, no sirve. Porque el cielo no se gana. El cielo es un regalo que Dios ofrece gratuito al hombre. Totalmente gratuito al hombre. Estamos en Romanos, capítulo 4, versículo 6. Romanos, capítulo 4, versículo 6. Observemos, Romanos 4, 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Note, qué interesante.
Ya David lo decía. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Interesante. Todavía Cristo ni nacía y David ya lo había profetizado en la Escritura. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Por eso mucha gente tropieza en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es... No, estoy en el 2, perdón, 3:9. Aquí sí, 3:9. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es por la ley de Cristo. Sino la que es de la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿En qué estás creyendo tú? ¿En lo que tú puedes hacer para ganarte para con Dios? ¿O en la fe? Puesta en la fe en lo que Cristo ya hizo por ti y por mí y por toda la humanidad. Esa es la diferencia. El hombre tiene que entender que para poder ser salvo no podemos hacer nada. Y digo no podemos. No digo no debemos. No podemos, porque Dios no lo va a aceptar. Por lo que tú hagas, podemos cacarear y estrilar y alegar muchas cosas, no. Dios ya lo estableció. Dios ya dejó su palabra escrita, que la salvación es por fe, en lo que Cristo Jesús hizo. Y para concluir, la justicia del hombre no sirve. La justicia del hombre no sirve. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Filipenses capítulo 3, en el versículo 6. Observemos. Pablo nos va a describir un poquito acerca de su testimonio. 3:6, Filipenses. En cuanto a celo, Pablo se está describiendo aquí, defendiendo su apostolado. En cuanto a celo, quiso decirle el apóstol Pablo, soy perseguidor de la iglesia, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjate, Pablo era un hombre pero celosísimo en guardar la ley. Irreprensible. Versículo 7, noten, estamos hablando de la justicia. Pero cuántas cosas eran para mí, tiempo pasado cuando él era un fariseo, muy fariseo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Todo lo mejor que yo tenga y todo lo que puedo hacer ante los ojos de Dios es basura. Tal y cual Isaías 64. Toda la obra de justicia son como trapos de inmundicia, dijo el profeta Isaías. Pablo, sin duda, se le vino aquel versículo a su mente, porque la justicia divina es por la fe. Romanos capítulo 10. Recordemos, no se nos olvide. Romanos capítulo 10. Pablo era un excelente maestro. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos 10, 3. Observen lo que vemos y lo que ocurre en el mundo hoy. Porque ignorando la justicia de Dios,
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, el hombre no quiere creer a lo que dice la Escritura. Siempre la Biblia ha sido perseguida, hasta el día de hoy. Y va a llegar pronto que se van a volver a cerrar las puertas de nuestras iglesias. Y por último, una pregunta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. 13. ¿En qué estás confiando tú, mi amigo, mi amiga? ¿En qué estás confiando tú? ¿En tus obras o tu fe está puesta en el Señor Jesucristo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Pablo nos aconseja: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿En qué estás confiando tú, mi amigo hermano? ¿Estás en la fe o estás fuera de ella? De eso dependerá en dónde pasarás tú la eternidad. Examínate. Mientras tengas vida y salud, tienes la posibilidad de examinarte, de preguntarte a ti mismo: ¿realmente yo he creído sinceramente en la obra redentora de Cristo? ¿O estoy fuera de la fe y estoy confiando más en lo que yo puedo hacer? Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, en este momento hemos estudiado a través de tu palabra, la Biblia, lo que es la justificación. Y bíblicamente aprendimos hoy que el hombre no puede humanamente justificarse de ningún modo ante Dios. Que para poder ser un justo ante los ojos de Dios, debemos de creer en la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario solo por la fe, confiando en lo que Cristo Jesús hizo, confesando a Cristo con la boca y creyendo que Dios le resucitó de los muertos al tercer día en el corazón. Padre, solo tú sabes quiénes de los que están aquí han verdaderamente creído en Cristo y aquellos que están confiando, siguen confiando en sus méritos, en lo que ellos pueden hacer. Yo te pido, Padre, que cada persona que presente, nuestros amigos, hermanos, como dijo Pablo recientemente, se examinen. Estamos en el mejor lugar en donde podemos examinarnos a nosotros mismos y respondernos en qué estamos nosotros basando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza para el futuro. Pero si hay alguna persona aquí, Padre, que aún no te conoce, dale, Padre, la oportunidad de que lo haga pronto, antes que sea demasiado tarde. Mientras la cabeza está inclinada, los ojos cerrados, nadie mirando. ¿Habrá alguna persona en este momento que diga: yo no estoy seguro, yo no estoy segura que si me muero hoy iré al cielo? Me gustaría hoy día creer en Cristo, que alguien me mostrara por la Biblia cómo ser salvo. ¿Habrá alguien? ¿Alguno que ya creyente,
que tal vez el Señor ha trabajado en tu corazón y que tú quedaste motivado para poder hablarle a otros de Cristo. Y que queremos por ti, que Dios te use para que otros puedan ser salvos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, gracias, gracias. Gracias por esas manos alzadas. Padre, tú has visto, Señor, varias manos alzadas de creyentes honestos para consigo mismo, para contigo, que reconocen tener amigos, conocidos, parientes que quieren hablarles de Cristo. Obra en sus vidas, Padre, para tu gloria y que puedan, Señor, servirte, predicar el Evangelio a otras personas que lo necesitan. Gracias, mi Dios, te damos por tu palabra, porque tú siempre nos enseñas cosas importantes como la justificación que hemos visto hoy día. Ayúdanos esta semana que hemos comenzado hoy, Padre, y te damos gracias porque tú nos seguís cuidando y amando como lo has hecho hasta este momento. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.